inferior. Con la amplitud calculábamos el radio, porque justamente el radio es la mitad de la amplitud. Y justamente conociendo el radio, podíamos calcular el punto central o centro de ese intervalo que llamábamos C. ¿Y cómo calculábamos el centro? Y calculábamos cómo al extremo inferior le sumábamos el radio o bien al extremo superior le restábamos el radio. Conociendo estos dos elementos, podíamos expresar a ese intervalo abierto como un entorno. Pero además, si nosotros queríamos ver que ese entorno sea reducido, y entonces para simbolizar que el entorno es reducido, a esa letra E mayúscula le colocábamos un apóstrofe, eso significa entorno reducido. ¿Qué es lo que hacíamos para que sea reducido? Los elementos con los que expreso son los mismos. Pero este apóstrofe me dice que es reducido y gráficamente lo que está pasando es que lo que estoy restando o quitando a ese entorno es justamente su centro. Por lo tanto, entonces, si el centro no pertenece a ese entorno, entonces ese entorno se transforma en reducido. Eso significa que el entorno sea reducido, que el centro no pertenece no es un punto, no pertenece a ese entorno. Muy bien, ¿por qué estudiamos todo esto? Porque vamos a vincular ahora a ver si existe alguna relación entre una desigualdad en valor absoluto y lo que es un entorno y un entorno reducido. Vamos a ver si podemos encontrar alguna relación. Y para ello entonces vamos a plantear una desigualdad que se encuentra en valor absoluto. Supónganse, vamos a tomar el siguiente ejemplo, y quiero resolver la siguiente desigualdad. X menos 4 es menor que 8. Muy bien, quiero resolver esa desigualdad. Quiero ver cuántos valores o qué valores debe tomar X para que esta expresión en valor absoluto resulte ser menor que 8. Bueno, ustedes están resolviendo este tipo de ejercicio, también lo planteamos. Para poder resolver esta inecuación en valor absoluto, tengo que aplicar las propiedades del valor absoluto que hemos visto. Y aplicamos en este caso cuando el valor absoluto es menor que un número real positivo. Si ustedes recuerdan, la propiedad entonces, al quitar las barras de valor absoluto, cuando ese valor absoluto era menor que un número real positivo, esa expresión en valor absoluto resultaba ser mayor que esa constante negativa y menor que esa constante positiva. Una vez que apliqué la propiedad del valor absoluto correspondiente, ahora puedo despejar X. ¿Y cómo? Por pasaje de término, donde primero despejo el término independiente y pasa a ambos miembros de la desigualdad, tanto al izquierdo como al derecho, con la operación opuesta, y entonces esto nos va a quedar que X es menor que 8 más 4, y esto es mayor que menos 8 más 4. Y evidentemente esto nos queda menos 4, es menor que X, menor que 2. Y evidentemente encontré cuál es el intervalo de números reales que soluciona esta desigualdad. X debe tomar cualquier número real perteneciente a este intervalo que es evidentemente abierto, porque si yo lo represento gráficamente, evidentemente este intervalo es un intervalo abierto. Ninguno de los extremos pertenece al intervalo. Por lo tanto, esto es lo mismo que diga X pertenece al intervalo abierto
entre menos 4 y 8. Y este es el conjunto solución de esta inecuación o de esta desigualdad. Cualquier valor comprendido, real comprendido en este intervalo, satisface esta desigualdad. Profe, ahí no es entre menos 4 y 12. Perdón, escribir 12, 8 miré, sí, perfecto. Disculpe. Ahí. Entre menos 4 y 12. Fíjense que esto entonces es un intervalo abierto. Por lo tanto, como la solución de esta desigualdad es un intervalo abierto, puedo entonces escribir este mismo intervalo abierto como un entorno. Profe, ¿Sí? disculpa que me interrumpa, pero hay chicos esperando en la sala para que la Sí, gente. yo ya me entusiasmo con la clase y ya me olvido de seguir admitiendo. Ahí ya los admití a todos. Bueno, ven ustedes que yo soy muy puntual en la clase, ¿eh? Soy muy puntual y lo mismo a las 7:30. Espero 4 o 5 minutos, pero soy muy puntual porque necesitamos aprovechar los tiempos. Bueno, entonces fíjense que como esto es un intervalo abierto, entonces puedo expresarlo como un entorno, pero para ello tengo que calcular los elementos que me permiten escribir a ese intervalo abierto como un entorno, que es el centro y el radio. Entonces vamos a calcular esos elementos para escribir ese conjunto solución como un entorno. Y entonces para ello primero tenemos que calcular la amplitud de este intervalo, que dijimos que es la diferencia en valor absoluto entre el extremo superior, o que llamábamos B, menos el extremo inferior que llamábamos A. Esto es lo mismo que diga 12 menos 4, y esto no es otra cosa que 16. Por lo tanto, la longitud de este intervalo obviamente es 16. Conocida la amplitud, puedo calcular el primer elemento de este par ordenado, que es el radio, y obviamente esto me está dando 8. Con el radio y conociendo los extremos, puedo calcular ahora el centro, como el extremo inferior al que le sumo el radio, o bien el extremo superior que le resto el radio. El extremo inferior es menos 4. Si le sumo el radio, esto me está dando obviamente 4. Que da lo mismo que al extremo superior, que es 12, le reste el radio y que ven ustedes que da exactamente el mismo valor. Por lo tanto, entonces, vemos que el centro está en el punto de coordenadas 4. Y tengo entonces, desde ese punto hacia los extremos, las distancias que me está dando el radio. Muy bien, fíjense entonces que ahora puedo escribir ese intervalo abierto, que es el conjunto solución de esta desigualdad, como un entorno cuyo centro entonces es 4 y cuyo radio es 8. Y escribí entonces este mismo conjunto solución, pero como un entorno, porque el conjunto solución es un intervalo abierto. Fíjense entonces ahora cuando escribí el conjunto solución como un entorno. Hallamos centro y radio. ¿Ven alguna comparación entre estos valores y el ejercicio del cual partimos, de esa inecuación de la cual partimos? ¿Hay alguna semejanza? ¿Hay algo en común entre el entorno, que es el conjunto solución de esta desigualdad en valor absoluto? ¿Qué es menor a 8, profe? ¿Cómo? ¿Qué es menor a 8? Los números. Sí, obviamente. Tu centro. Si yo miro esto que está aquí, miro estos elementos que componen al entorno, ¿hay alguna similitud? ¿Aparecen? Ya le estoy dando la pauta. Estos valores, los números, profe. del cual partimos, Son los mismos valores absolutos.
Fíjense que si ustedes miran, el 4 aparece exactamente aquí y el 8 aparece exactamente aquí. ¿Es así o no? Sí, profe. Sí, Por lo tanto, este centro del entorno no es otra cosa que el valor que está acompañando a la variable en el valor absoluto. Y el radio no es otra cosa que justamente el valor con el que estoy comparando esa desigualdad en valor absoluto. El radio siempre es un número positivo porque es una longitud. Y si ustedes recuerdan, cuando yo comparo un valor absoluto, nunca puedo comparar con un número negativo. Siempre es un número positivo. Por lo tanto, esto me está dando la pauta de que también todo entorno lo puedo escribir como una expresión en valor absoluto. ¿Y cuál es esa expresión en valor absoluto? La variable menos el centro siempre es menor que el radio de ese entorno. Y esa es la vinculación que existe entre una desigualdad en valor absoluto y el entorno. Puedo escribir un entorno también como una desigualdad en valor absoluto. ¿Y qué Profe, pasa si...? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Cómo sé cuándo es un entorno reducido? O sea, Ya, no te me adelantes. Ya ok. contesto tu pregunta, pero todavía no expliqué eso. Entonces, repito, para cerrar esto aquí y seguimos con lo que me preguntó su compañera. Entonces, todo entorno también lo puedo escribir como una desigualdad en valor absoluto. La variable menos el centro. ¿Qué pasa si el centro era un número negativo? Y va a ser menos c, por lo tanto, me va a quedar x más c. Eso me está indicando que si dice x más c es porque el centro está en un valor negativo, es un número negativo. Entonces, x menos el centro es menor que el radio. Por lo tanto, este valor indica el centro y este valor indica el radio en la desigualdad en valor absoluto. Por empezar, nunca puede haber acá una igualdad. ¿Por qué? Y porque si acá aparece una igualdad, deja de ser un intervalo abierto y deja de ser un entorno. Por lo tanto, nunca va a aparecer aquí una igualdad cuando estoy escribiendo un entorno. Y ahora sí, contesto lo que me acaba de preguntar su compañero. ¿Qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta que realmente esa desigualdad en valor absoluto representa un entorno reducido? Voy a escribir primero el entorno en valor absoluto. Esto es un entorno de centro C y radio R. ¿Cómo identifico que esta desigualdad en valor absoluto representa un entorno, pero ese entorno sea reducido? Bueno, piensen en la definición de entorno reducido. Les hago yo esa pregunta que expliqué. ¿Cuándo el entorno era reducido? Cuando no incluía. No incluyen el Cuando centro. no incluía el Cuidado con centro. esa palabra, no, yo no le dije incluido. ¿Qué le dije yo? No El pertenece. centro no pertenece. No pertenece. No es lo mismo decir incluido o incluye que pertenece. No es lo mismo. No son palabras sinónimas. Y después que termine el concepto les voy a explicar por qué no puedo decir incluido cuando estoy hablando de un elemento que en este caso es un punto que es el centro. Entonces, el entorno es reducido, voy a poner en otro color, si el centro no está perteneciendo. Identifico en esta expresión. A ver, le tendría que agregar algo. A ver, ¿quién me puede contestar? A ver si alguien se da cuenta. O, ¿le tengo que agregar algo? Sí, evidentemente algo le tengo que agregar a esta expresión para que el entorno
expresado como esta desigualdad en valor absoluto represente o identifique que es reducido. A ver Tiene si que alguien se ser da cuenta. que el valor absoluto sea mayor que 0. Muy bien, perfecto. Tengo que agregarle lo que me acaban de decir, que esta diferencia en valor absoluto es mayor que 0. Esta condición que yo le estoy agregando acá está excluyendo al centro. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo que esta resta en valor absoluto siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Y qué quiere decir que es mayor que 0? Que es un número positivo, obviamente. Y siempre tiene que ser mayor que 0, quiere decir que nunca puede ser 0. ¿Y cuándo únicamente esta resta va a ser igual a 0? Cuando x toma el valor de c. Únicamente esta resta va a ser 0. Como siempre tiene que ser mayor que 0, esto me está diciendo que x siempre tiene que ser distinto de c. Está excluyendo el centro. Entonces, cuando el entorno es reducido, esta es la expresión en valor absoluto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Una pregunta en la fórmula es E', entre paréntesis, E, Siempre el R. centro y el radio es lo mismo que el entorno, pero este apóstrofe me está indicando que el centro no pertenece a ese entorno, entonces reducido. O sea, escribir el entorno es exactamente con los mismos elementos, pero acá no es reducido porque no está el apóstrofe, el centro pertenece. Acá este entorno se transformó en reducido porque le excluí el centro. Gráficamente, como les dije hoy, les expresé hoy, si esto es mi entorno, el intervalo abierto, una vez que determiné el centro y el radio, lo que estamos haciendo para que este entorno sea reducido es excluir el centro. Gráficamente queda un agujerito en el centro. ¿Está entendido? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. Muy bien. Más que fundamental estos conceptos luego para entender cuando veamos el concepto de límite. Bien. Entonces ven ustedes cómo tenemos o encontramos la relación entre el valor absoluto y la expresión de un entorno, o cómo también a ese entorno lo puedo escribir como un entorno reducido. Con esto entonces terminamos el análisis y las propiedades del conjunto de los números reales. Y les decía que teníamos que estudiar todo esto sobre los números reales para poder continuar con la primera parte, un repaso, y sí estudiar algunas funciones nuevas para ustedes, para entender justamente estas conceptualizaciones de funciones. ¿Y por qué estudiamos números reales? Y porque únicamente estudiamos funciones cuyo dominio es el conjunto o un intervalo de números reales. Y luego tenemos que hacer este repaso de funciones para empezar así a estudiar el concepto de límite de una función. El límite únicamente existe para funciones, no existe el límite de números, sino existe únicamente el límite de función. Muy bien, vamos a ver entonces un repaso ahora de las primeras conceptualizaciones sobre funciones, que eso también son conceptos que ustedes ya lo vienen repasando y viendo desde la escuela secundaria y también en la parte introductoria de este año también estuvieron haciendo repasos sobre funciones. ¿Y qué es una función? A ver, esto es un repaso, dijimos. ¿Qué es una función? Es una relación entre dos números. Es cualquier relación entre dos números. Entre una incógnita y números. Cualquier relación entre números incógnita, entre incógnita y número.
entre un conjunto de números y el conjunto de otro, en el que el primer conjunto le pertenece un único número del otro. Por ahí le vamos completando. Relación de existencia y de unicidad. Ahí está. No cualquier relación es una función. Perdón, voy a cortar porque les dije que les iba a aclarar la diferencia entre pertenencia y la parte de inclusión. Y voy a aclararlo ya de antemano antes de continuar con esto. ¿Cuándo yo hablo de inclusión y cuándo yo hablo de pertenencia? Se habla de pertenencia cuando hablo de un elemento respecto de un conjunto al que pertenece o no. Si yo estoy hablando del centro, el centro es un elemento del intervalo, un elemento del entorno. Por lo tanto, si es un elemento, porque el centro es un punto de ese intervalo, entonces yo no puedo decir incluye o está incluido o no está incluido, sino hablo de pertenece o no pertenece. Ahora, si yo tengo ya un intervalo cualquiera de números reales, acá ya tengo más de un elemento. Entonces, todos estos elementos constituyen un conjunto ya. Y si yo esto lo comparo con todos los números reales, yo voy a decir que este conjunto está incluido dentro de los números reales porque estoy hablando de más de un elemento. Entonces, hablo de inclusión cuando estoy comparando conjuntos. Yo digo un conjunto, porque hay más de uno, está incluido o no en otro. Pero cuando hablo de elemento, de un elemento, hablo de pertenencia. El elemento no está incluido, sino pertenece o no pertenece. Ahora, si ya hablo de más de un elemento, ya estoy hablando de que un conjunto está incluido o no en otro. No hablo de que un conjunto pertenece a otro. Entonces, esto nos está indicando que la pertenencia es una relación entre un elemento y un conjunto. Mientras que hablo de inclusión cuando ya tengo una relación entre conjuntos. Este conjunto está o no incluido en este otro. Esa es la diferencia entre pertenencia e inclusión. Reitero, pertenencia es relación elemento-conjunto. Inclusión es relación entre conjuntos. ¿Está clara la diferencia? ¿Está clara? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Sí. profe. Perfecto. Y hecho esa aclaración que les dije que les iba a decir, es un error conceptual lo que hablábamos, esto de pertenencia e inclusión, Es un error conceptual, por eso les aclaro y les clarifico. Bien, volvamos entonces ahora sí al concepto de función. Y les decía que no cualquier relación es una función. Y en primer lugar, vamos a definir lo que es una relación, antes de ver función. Cuando yo hablo de relación, evidentemente estoy estableciendo vínculo. Porque relacionarse significa establecer vínculos entre. ¿Y entre quién? Entre dos conjuntos. No necesariamente son números. Porque yo puedo establecer relaciones no solamente entre números. Ahora, si voy a trabajar exclusivamente con números, entonces sí, voy a hablar de una relación entre números. Pero, repito, cuando voy a establecer vínculo, establezco relación entre dos conjuntos. Y como repito, pueden ser números o no, entonces esa relación entre esos dos conjuntos son variables. Son variables, porque pueden ser números, pueden ser cosas, pueden ser X cuestiones. Entonces, cuando yo voy a dar una función de una relación entre dos conjuntos,
que pueden ser números completos o no. Entonces, como pueden ser distintos elementos que compongan esos conjuntos, esa relación es entre variables. Entonces, la primera condición es que una función es una relación entre variables, donde una no depende de nadie y otra depende de esa primera. Entonces, a esa que no depende de nadie es la que nosotros le llamamos X, y la llamamos variable independiente, porque no depende de nadie. Y son justamente los elementos del primer conjunto. Dicho de otra manera, con el concepto de relación, los elementos del cual va a partir la relación hacia el otro conjunto. Y los elementos con los que se vincule esto del primer conjunto, variable independiente, dependen de estos. Y entonces, como dependen de los que están en el primer conjunto, esa variable es una variable dependiente de X, y por eso ahí la llamamos variable independiente. ¿Y por qué? Y porque cuando nosotros queremos graficar o representar gráficamente esa relación funcional, lo representamos en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, donde el eje horizontal es el eje de las abscisas y el eje vertical es el eje de las ordenadas, ¿sí? Y decimos que son ejes cartesianos ortogonales. ¿Por qué? Porque son ejes que se cortan o interceptan a 90 grados, es decir, son ejes perpendiculares entre sí. Y cartesiano porque fue inventado por el físico matemático Descartes este sistema de representación. Muy bien, pero evidentemente si yo tengo dos conjuntos donde cada uno de ellos tiene elementos, yo los puedo vincular, depende de esa relación, de esa vinculación que yo establezco. Pero cualquier relación no es una función. Para que una relación se transforme en una función, esta relación debe cumplir con dos condiciones, que es la que ustedes me dijeron. Debe cumplirse con las propiedades de unicidad y existencia. Por lo tanto, para que una relación sea funcional, esa relación debe cumplir con las propiedades de unicidad y existencia. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, eso ahora me está indicando que esta relación tiene condiciones que cumplir. No es nomás vincular cualquier elemento de Y con cualquier elemento de Y, sino que debe haber una expresión que diga: este elemento se vincula exactamente con este. Este elemento se vincula exactamente con este. Este elemento se vincula exactamente con este. Y este elemento se vincula exactamente con este. ¿Esta relación cumple con esta propiedad? Sí. ¿Qué quiere decir que se cumple la propiedad de unicidad? Que cada elemento del primer conjunto o cada X se vincula con uno solo del segundo. De ahí unicidad. De ahí unicidad. Y si yo miro ese ejemplo que estoy graficando, evidentemente cada uno de los elementos del primer conjunto están vinculados con uno solo del segundo. Por lo tanto, se cumple esta propiedad. Ahora, esa relación cumple con la condición de existencia. ¿Qué quiere decir? Que además de que cada elemento del primer conjunto se vincula con uno solo, ese elemento existe. De ahí entonces la propiedad de unicidad y existencia. Si esa relación cumple con las condiciones de unicidad y existencia, esta relación entre estas variables evidentemente es una relación
funcional. ¿Cómo escribimos esto ahora en forma de Profe. una función? Bueno, Profe, ¿sí? una pregunta. Sí. ¿Tiene que pasar lo mismo en la Y o solamente en la X tiene que haber uno solo? Momentito. A ver, no es que no quiera contestarte. Ya vamos a llegar a esa conclusión. Vamos por parte y entonces vamos entendiendo y comprendiendo el desarrollo. Me pregunta su compañero si tiene que pasar en Y lo mismo que en X. No, no tiene que pasar lo mismo. Pero ya aclaro más. Muy bien, entonces dijimos que para que la relación sea una función, debe cumplirse con las propiedades de unicidad y existencia. ¿Cómo escribimos entonces, desde el punto de vista simbólico, esta función? Se escribe de esta manera: función de los elementos X a los elementos Y. Otra forma, si estoy llamando conjunto A y conjunto B, esto lo puedo decir del conjunto A al conjunto B. Esto me está indicando que en el conjunto A son los elementos de la variable independiente y los del conjunto B, la variable dependiente. Tal que, y acá viene la expresión que me permite vincular exactamente este elemento con este elemento con este. Es decir, a continuación va a ir la expresión que me va a permitir relacionar, vincular cada elemento del primer conjunto con su respectivo en el segundo. Y entonces acá vendrá Y es igual, y bueno, acá por ejemplo, digo 2x más 1 si estoy trabajando, por ejemplo, con números. ¿Qué significa? Que este elemento X, al multiplicarlo por 2 y sumando 1, me da exactamente este valor que tengo aquí, por ejemplo. Entonces, esta es la forma de reconocer o expresar una función. De los elementos X hasta Y, o del primer conjunto al segundo conjunto, y luego escribo cuál es la expresión matemática que me permite vincular o relacionar exactamente cada elemento. Como toda relación funcional debe cumplir con estas dos condiciones, eso me está indicando de que en el primer conjunto no me pueden sobrar elementos que no se vinculen con nadie del segundo, porque si no, no se estaría cumpliendo esta condición de existencia. Porque si acá me sobran elementos que no se vinculen con nadie, no se está cumpliendo esto, donde este elemento no existe ninguno del segundo con quien se vincule. Por lo tanto, entonces, dejaría de ser una función. Sería una simple relación. Entonces, en el primer conjunto nunca pueden sobrar elementos que no se vinculen con alguno del segundo para que la relación sea funcional. Primera condición. Ahora, ¿pueden sobrar elementos del segundo que no se vinculen con nadie? Sí. Porque estas propiedades se deben verificar para el primero, no necesariamente para el segundo. Para el primero sí, porque siempre cada elemento se vincula con uno solo del segundo y debe existir. Por lo tanto, que en el segundo sobren elementos no me interesa. Tampoco me interesa que distintos elementos del primer conjunto se vinculen con uno mismo del segundo, como en este caso. Tengo dos elementos distintos de X que se vinculan con uno mismo de Y. Tampoco me interesa. Sigue verificándose en esa relación las condiciones de existencia. Por lo tanto, lo que siempre tengo que verificar para que la relación sea funcional, es que se cumplan esas condiciones que, dicho de otra manera, no me pueden sobrar elementos del primer conjunto que no se vinculen o no tengan imagen o no tengan con quién vincularse del segundo conjunto.
Por lo tanto, está respondida la pregunta que me hacía su compañero. ¿Y esto a qué hace referencia? Hace referencia a 4 conceptos fundamentales que podemos definir en una función, que es lo que llamamos el conjunto dominio de una función y el conjunto imagen de una función. ¿Y qué es el conjunto dominio? El conjunto del dominio son todos los elementos del primer conjunto que se vinculan o relacionan con uno y solo un elemento del segundo conjunto. Por lo tanto, entonces, todo el primer conjunto constituye lo que se llama el dominio de la función. Todo el primer conjunto. ¿Y por qué todo? Por estas propiedades, para que esa relación sea funcional. No pueden sobrar elementos que no se vinculen con nadie. En toda relación, independientemente de que esa relación sea o no funcional, el primer conjunto se llama alcance. Alcance. Por lo tanto, si la relación es funcional, siempre el alcance es coincidente con el dominio para que esa relación sea funcional, porque no pueden sobrar elementos que no se vinculen con algún elemento del segundo. Por lo tanto, entonces, el alcance, que es todo el primer conjunto, es exactamente coincidente con el dominio de la función. Dicho de otra manera, ¿qué es el dominio de la función? Son todos los elementos que toma la variable independiente para que exista la función. Ese también es el concepto de dominio de una función. Son todos los elementos X o que toma la variable independiente para que exista la función o variable dependiente. Mientras que, ¿qué es el conjunto imagen? El conjunto imagen son únicamente los elementos del segundo conjunto o de la variable dependiente que se encuentran vinculados con algún elemento del segundo conjunto. Por lo tanto, el conjunto imagen únicamente son estos elementos para este ejemplo, porque son únicamente los elementos que se encuentran vinculados con algún elemento del primer conjunto. Por lo tanto, en este caso vemos que el conjunto imagen está incluido, fíjense, hablo de inclusión, porque estoy hablando de un conjunto dentro de otro conjunto. El conjunto imagen está incluido en este segundo conjunto. Pero así como el primer conjunto se llama alcance, el segundo conjunto se llama rango. Por lo tanto, en este caso, el conjunto imagen está incluido en el rango de la función. El rango es todo el segundo conjunto, todo. Mientras que la imagen son únicamente los elementos que se encuentran vinculados. En este caso, vemos entonces que el conjunto imagen está incluido en el conjunto rango. Dicho de otra manera, el conjunto imagen son todos los valores que toma la función. Son todos los valores que toma la función o la variable dependiente y. Fíjense entonces que hemos definido cómo se llama el primer conjunto, cómo se llama el segundo conjunto y lo que es el dominio y la imagen de una función. Para clarificar más esto, porque usted me está explicando teóricamente, pero ¿cómo yo veo bien esto por ejemplo, en la parte de un ejercicio?
y yo noto que es una función. Bueno, voy a tomar un ejemplo muy sencillo. Voy a dejar esto y voy a tomar, a ver si me entendieron. Voy a representarlo directamente en un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Y fíjense si yo represento, por ejemplo, esta función. Solamente tomé... Algo que querías hablar, acordate que tu micrófono está prendido. Fíjense que tomé nada más que esta gráfica. Fíjense que si yo quiero establecer y vincular esto que... No importa cuál es la expresión, no importa. Quiero ver y vincular esta gráfica con estas conceptualizaciones, vemos que representé únicamente, o está representado en esta gráfica, números reales positivos, porque partí del 0. Por lo tanto, entonces, si yo establezco cuál es el dominio de esta función, en este caso, el dominio son los números reales positivos y también marqué el 0. No son todos los números reales, porque yo no grafiqué nada con números negativos. Por lo tanto, para que esta gráfica represente una función, su conjunto primero o dominio son números reales positivos y también el 0. Puedo escribirlo de esta manera o bien puedo escribir esto como un intervalo. Desde 0 a infinito. Este es el conjunto dominio para esa gráfica. El 0 pertenece, porque tiene su imagen, y números reales todos positivos. Fíjense entonces que esto es exactamente para que esta sea una función. Este es el dominio, pero también debe constituirse para que sea una función en el alcance. Por lo tanto, alcance y dominio para esta gráfica son los reales positivos y el 0. Ahora, ¿cuál es el conjunto imagen? Y el conjunto imagen son los valores que tomó la variable dependiente y. Y fíjense que en este caso para 0 es 0. ¿Es 0 infinito? Correcto. Y para números reales positivos, cada vez que aumentan los números reales, también cada vez se hacen más grandes los valores de i. Por lo tanto, también, entonces, para este ejemplo, el conjunto imagen son los reales positivos y el 0. ¿Por qué también el 0? Y porque dio la casualidad que puse que para el 0 su valor también es 0. Puedo escribirlo así o así. Entonces, este es el conjunto imagen. Pero como dijimos que nosotros estudiamos funciones de variable real, hay montones de números reales que no forman parte de la imagen. Por lo tanto, si yo quisiera escribir aquí el rango puedo escribir que son todos los números reales. Pueden sobrar elementos que no forman parte de la vinculación con elementos del primer conjunto. Por lo tanto, la imagen solamente son los que están relacionados, los reales positivos y el 0. El rango, todos los números reales. Este conjunto está incluido en ese conjunto. ¿Se entendió? Sí, ¿Se profe. entendió? Profe, Sí, profe. Sí, escucho. ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? Bueno, no, profe, yo entendí. seguimos. Yo le pregunto. Seguimos. Hecho entonces este repasito de lo que es el dominio, lo que es el conjunto imagen, lo que es el alcance y el rango en una relación, y para que esa relación sea funcional, deben cumplirse esas condiciones. Vamos a entrar ya directamente a los distintos tipos de funciones que podemos representar gráficamente y que son aquellas con las que ustedes evidentemente aprendieron
Y las primeras y las más sencillas de ser representadas, ¿cuáles son? A ver, Lineales. si yo tuviera que graficar Las lineales. las lineales. ¿Y a qué se refieren cuando me dicen que una función, cómo ustedes reconocen que una función es lineal? Por el grado. Por el grado desde el punto de vista de su expresión matemática. Y desde el punto de vista de su representación gráfica, Porque es recto. porque es una recta, correcto. Entonces, la primera función y más elemental es la función lineal. No voy a explicar mucho, porque esto ya ustedes lo tienen más que sabido, ¿eh? Simplemente para introducir nada más un concepto. La función lineal, que evidentemente, como dijeron sus compañeros, tengo las dos formas de reconocer, desde el punto de vista de su expresión matemática y desde el punto de vista de su gráfica. Desde el punto de vista de su representación gráfica en el sistema cartesiano, evidentemente es una recta que puede tener esa inclinación o puede tener esta otra inclinación, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico vemos que una función lineal tiene como gráfica una recta. Y desde el punto de vista de su expresión analítica o de su expresión matemática, dijimos por el grado. ¿Y por qué asociaron por el grado? A ver, ¿por qué me dijeron por el grado? Porque es de primer grado. La variable independiente no tiene exponente. Es un único valor. Cortan una sola vez al eje X. Porque Ustedes según el grado, estudiaron algo. porque según el grado cambia el gráfico también. Sí, obviamente, pero en particular... Porque el grado determina la cantidad de raíces. Es determinante, una función determinante. ¿Vieron cuántas cosas salen a la luz cuando hablamos del grado? ¿Saben por qué es eso? Porque todo polinomio tiene asociada una función del mismo grado. Entonces, de ahí sale el que yo hablo de que es una expresión de grado primero, de grado 1. Porque en primer lugar, ustedes estudiaron dentro del álgebra, lo que son las expresiones polinómicas o polinomios. Y los polinomios se clasifican también de acuerdo a su grado. Y cuando ese polinomio es de primer grado, significa que la variable o indeterminada de ese polinomio tiene exponente 1 como grado mayor o como mayor exponente. Todo polinomio siempre tiene asociada una función del mismo grado. Entonces, si este polinomio es de primer grado, la función asociada es de primer grado. Y eso lo identifico por el exponente al que está elevada la variable independiente o indeterminada del polinomio. Por lo tanto, entonces, existe una relación biunívoca entre un polinomio y una función. Porque, repito, todo polinomio tiene asociada una función del mismo grado. Si yo escribo un polinomio cuya indeterminada o variable es x, para que ese polinomio sea de primer grado, voy a escribir a1 por x más a sub 0, donde estos a que yo llamé aquí simplemente son números reales cualesquiera. Y x es la variable o indeterminada de la cual estoy escribiendo ese polinomio. ¿Cuál es el grado de este polinomio? Y está dado por el exponente al que está elevado la variable. En este caso, la variable únicamente aparece con exponente 1 como grado mayor. Entonces, evidentemente, este polinomio es de primer grado. Pero cualquier expresión polinómica o polinomio tiene asociada una función del mismo grado. ¿Y cómo tiene asociada? Porque a esta expresión la igualo a una variable dependiente y. Y entonces, este polinomio, que antes era simplemente un polinomio, ahora se transforma al
adicionarle o igualarle a la variable dependiente y la expresión polinómica, y entonces aparece la función asociada a ese polinomio. Polinomio de primer grado, función de primer grado. Y entonces una función de primer grado es una función lineal cuya gráfica es una recta. De ahí entonces que pueda expresar a la función lineal como una expresión matemática de la siguiente manera. De esta manera, o conocerán ustedes en forma genérica al coeficiente que acompaña a x llamo a, y a este término que no tiene x lo llamo b. Cualquiera de las dos expresiones. Y esta es la expresión matemática para una función de primer grado. Pero yo a esto que lo escribí aquí, lo voy a completar con un triángulo, donde voy a poner una flechita que va y viene para ambos lados. Porque dijimos que todo polinomio tiene asociada una función, pero ustedes ahí, cuando yo estuve averiguando, alguien habló de raíces. Y dijo, en ese caso la función tiene una sola raíz, porque depende del grado del polinomio. Correcto. Cuando yo quiero hallar la raíz o las raíces, dependiendo del grado del polinomio, ¿cuál es el concepto de raíz? ¿Cuál es el concepto de raíz de un polinomio? El punto donde corta el eje X. Y eso en la gráfica. ¿Pero qué significa? Que I vale 0. Raíz o La raíces función de un se hace cero. polinomio son los valores que toma la variable independiente que hacen que el polinomio valga 0. Entonces, si yo quiero encontrar qué valor debe tomar x para que todo el polinomio sea igual a 0, ese o eso, porque depende del grado, valores que toma la variable independiente para que el resultado del polinomio sea 0, es lo que llamo raíces. Quiere decir que entonces para encontrar eso tengo que igualar a 0 el polinomio y de esa manera encontrar el valor de x. Pero cuando yo igualé a 0, esta expresión, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de ecuación. Por lo tanto, existe una relación tripartita entre un polinomio, una función y una ecuación. Un polinomio tiene asociada una función, y cuando yo quiero encontrar sus raíces, transformo el polinomio en una ecuación porque lo igualo a 0. Y desde el punto de vista gráfico en la función, ¿cuáles son las raíces de ese polinomio o de esa función? Son los valores que la función toma el valor 0. Por eso me dijeron, son los valores, para esta recta será este valor, para esta otra recta este valor. Como es un polinomio de primer grado, va a haber un solo valor de x que hace 0 el polinomio, que hace 0 la función. Hay un solo valor en que corta al eje. ¿Y por qué en que corta al eje x? Porque en ese punto el valor de ordenada de y es 0. Igual a 0. Por lo tanto, entonces, cuando estudiamos polinomio, función y ecuación, no son cosas distintas. No son tres temas totalmente diferentes. Todo polinomio tiene asociada una función. Y cuando hallo las raíces de esa función, tengo asociada la ecuación que me permite calcular esas raíces. ¿Se entendió este concepto? Sí, profe, perfecto. Muy bien. Entonces, en este caso en particular, repito, como es una función de primer grado, función lineal, va a tener una sola raíz y va a haber un único punto en que esa recta corte al eje de las abscisas, al eje X, porque en ese punto el valor de función es 0. Pero si analizamos un poquito más, que acá es lo importante, porque graficar, hago una tablita de valores, le doy valores a X y obtengo los valores de Y. Es muy sencillo.
para graficar una recta. ¿Y qué valores le voy a dar a X? Y bueno, fíjense que trabajamos con funciones de variable real, por lo tanto X va a tomar números reales. X constituía el dominio de la función, los valores que toma la variable independiente. ¿Qué valores reales le puedo dar? Y fíjense que si yo miro la expresión de una función lineal, le puedo dar cualquier número real. A y B o A1 y A sub 0 son números reales. Por lo tanto, si yo a X le doy cualquier número real, esta expresión siempre existe. Por lo tanto, esto no me permite decir que el dominio son todos los números reales. Y cuando yo a X le dé cualquier número real, al reemplazar en esta expresión, el resultado de esa suma o resta, porque esto puede ser una suma o una resta, voy a obtener otro número real. Por lo tanto, esto me está diciendo que el dominio para una función lineal son todos los reales y el conjunto imagen también son todos los números reales. Gráficamente estoy viendo aquí, para este número real obtengo este otro número real. Y así para este número real obtengo este otro número real. Para este número real obtengo en esta otra recta este número real. Por lo tanto, ven ustedes que las funciones lineales siempre tienen como dominio los números reales y como conjunto imagen también todos los números reales. Se cumple la condición de unicidad y existencia porque para cada número real del dominio existe un solo número real que forma la imagen. Se cumplen las condiciones. Pero más allá de todo esto, lo importante es analizar qué significado tienen estos números en la recta, en la gráfica. Bueno, este término ustedes ya lo conocen. ¿Qué nombre reciben este término? O A sub 0 B. ¿Qué nombre reciben? Ordenada al origen. Coordenada. Ordenada al origen o bien término independiente, porque no depende de la variable. Y justamente en la gráfica, este término llamado ordenada al origen es el valor en que la recta corta al eje de la Y. Para esta recta R1, este valor es el valor de B. Para esta otra recta R2, este chiquitito aquí, en este caso, acá B es positivo, acá en este caso B es negativo, es la ordenada del origen. Es el valor que toma la función cuando X toma el valor 0. Por eso se llama ordenada al origen. Si yo a X le doy el valor 0, obviamente la función toma el valor de B. De ahí el nombre de ordenada al origen. Entonces, vemos gráficamente cómo identificar ese número, ese coeficiente. Ahora, vemos qué pasa con el coeficiente que acompaña a la variable independiente. Gráficamente, ¿qué significa el coeficiente que acompaña a la variable independiente? ¿O qué representa? Estoy preguntando. La pendiente. Muy bien, representa la pendiente de la recta. La pendiente de la recta está dado por el coeficiente que acompaña a la variable independiente. Esto representa la pendiente de la recta. ¿Y qué es la pendiente de una recta? La inclinación que tiene. La inclinación que tiene. ¿Y qué significa la inclinación que tiene? La pendiente de una recta está dada por la tangente trigonométrica. Ustedes saben funciones trigonométricas. La tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta, siempre ese ángulo medido en sentido antihorario, porque es el sentido positivo de medición de ángulo, y medido desde el semieje positivo de las X. Por lo tanto, para la recta R1, este es el ángulo alfa. Pero para la recta R2, todo esto es el ángulo alfa. Porque el ángulo se mide, repito, en sentido antihorario
y se mide desde el semieje positivo de la recta. La tangente trigonométrica de ese ángulo me está dando el valor de A. ¿Qué es eso? La pendiente, la inclinación que tiene la recta. Y fíjense que qué importante es ver. Profe, se escucha muy despacio. Yo escucho muy despacio. Profe. No, no se escucha. A ver. ¿Se escucha? Despacio. No, muy despacio. Como si fuera que se tapó el micrófono o algo así. Ahora, ahí la puse al máximo el volumen. Ahora, Ahí se escucha un poco. profe. Sí, profe, ahora sí mejor. ahí Ahora está. sí. Bueno, le decía entonces que el valor de A representa la pendiente, la inclinación que tiene la recta. Ese número representa la tangente trigonométrica del ángulo que forman la recta con el semieje positivo de las X. Siempre el ángulo nace en el semieje positivo de las X. Por lo tanto, entonces, este número está representando este valor numérico, ¿sí? Pero fíjense que qué importante es ver el signo que tiene este número. Porque si A es mayor que 0, eso significa que es un número positivo, con seguridad que la recta tiene pendiente positiva. ¿Y qué quiere decir que la recta tiene pendiente positiva? Que cuando yo grafique esa función lineal, esa recta se va a dirigir desde el primer cuadrante hacia el tercer cuadrante. No importa la inclinación que tiene, pero siempre se va a dirigir desde este cuadrante a este otro cuadrante. Mientras que si A es un número negativo, menor que 0, con seguridad que la recta va a tener una inclinación como R2. Se va a dirigir del segundo al cuarto cuadrante. No importa en qué valor corte a B, pero va a tener una inclinación que va desde el segundo al cuarto. ¿Y por qué ocurre eso? Por esta función trigonométrica. Ya cuando repasemos funciones trigonométricas va a quedar bien en claro. Porque justamente la función trigonométrica tangente es positiva para ángulos del primero y tercer cuadrante, mientras que es negativa para ángulos del segundo y cuarto cuadrante. Por eso entonces, si A, que es la pendiente, es positiva, la recta va a tener esta inclinación o va a venir del primero al tercero. Si A es negativo, va a tener esta inclinación, independientemente del valor que corte en B, va a dirigirse del segundo al cuarto. Fíjense cuánta información sacamos simplemente mirando los coeficientes. Este tipo de funciones que estamos viendo, que dijimos que todo polinomio tiene asociada una función, constituye en el conjunto de lo que se denominan funciones polinómicas. Es decir, cualquier función que proviene de un polinomio constituye una función polinómica. En este caso, función lineal. Después seguramente ustedes estudiaron las funciones cuadráticas, que son ya polinomios de segundo grado, cuya gráfica es una parábola. Si es de tercer grado, es una función polinómica cúbica o de tercer grado, de cuarto, de quinto. Es decir, toda función que proviene de un polinomio de cualquier grado recibe el nombre de función polinómica. Eso quiere decir que proviene de un polinomio. Del mismo grado va a ser la función del polinomio del cual proviene. Así como estudiamos esta función lineal muy rápidamente,
me interesa no por la gráfica, porque la gráfica va a seguir representándose en estos casos, tomando una tablita de valores, la función cuadrática. Hago hincapié en este tema de las funciones y sus gráficas, porque es lo que más errores les acarrea a ustedes en las representaciones. Si yo represento bien la función, difícilmente me voy a equivocar en definir su dominio, su imagen, en el estudio después del límite de esa función. Por lo tanto, es importante saber representar correctamente la función. Y una función cuadrática es porque ya proviene de un polinomio de segundo grado. Por lo tanto, ya x va a aparecer elevado al cuadrado como exponente máximo en la expresión. Entonces tengo igual a ax cuadrado más bx más c. Evidentemente, a, b y c pertenecen a los números reales. Pertenecen a los números reales. Son coeficientes cualesquiera. Obviamente A se denomina coeficiente cuadrático porque acompaña a x al cuadrado, B coeficiente lineal porque acompaña a x a la primer potencia, y C, como B en el caso de las lineales, término independiente porque no depende de x. C tiene el mismo significado que B, o como en cualquier función polinómica, el término independiente tiene el mismo significado, es el valor en que la gráfica, o en la representación gráfica, es el valor en que la gráfica corta el eje de las ordenadas. Porque corresponde, cuando x vale 0, la función va a tomar ese valor justamente del término independiente. Por lo tanto, independientemente del grado de la función, el término independiente tiene el mismo significado. El valor en que la gráfica corta al eje de las y o al eje de las ordenadas. Evidentemente que para que esta expresión en su gráfica represente una función cuadrática, A siempre tiene que ser distinto de 0. Porque si A es 0, evidentemente ese término se anula y dejaría de ser una función cuadrática. Ahora, B y C, ¿pueden ser 0? Sí. B y C pueden ser 0. El único que no puede llegar a ser 0 es A, porque, repito, dejaría de ser una función cuadrática. Si yo representaría gráficamente una función cuadrática, la gráfica es una curva como si fuera una U que se llama parábola, que puede ser obviamente hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿De qué va a depender cuando yo grafique de que la parábola sea hacia arriba o sea hacia abajo? Del signo de este coeficiente. Si A, el coeficiente que acompaña a x al cuadrado, es mayor que 0, es decir, un número positivo, con seguridad que la parábola es hacia arriba. Mientras que si A es un número negativo, con seguridad que la parábola va a ser hacia abajo. Por lo tanto, antes de graficar ya estoy sabiendo la información que me está brindando el coeficiente cuadrático. ¿Cómo va a ser esa U, esa curva, esa parábola? Si es hacia arriba o es hacia abajo. Muy bien. ¿Qué pasa con B y C? ¿En qué influyen en la representación gráfica? Muy bien. Si B es distinto de 0 o si B es igual a 0. Porque dijimos que B y C pueden tomar el valor 0. Si nosotros miramos, la parábola es una curva que es simétrica respecto de un eje que pasa por su vértice, por ese puntito. Simétrica significa que lo que está a la izquierda del eje es exactamente igual a la rama que está a la derecha. Eso quiere decir que es simétrica. Entonces, ¿qué significa que B sea distinto de 0 o sea igual a 0? Va a significar el desplazamiento de ese eje de simetría de la curva respecto del eje de las ordenadas. Si B es distinto de 0, si ocurre esta situación, cuando yo grafique la parábola, con seguridad,
que ese eje de simetría que pasa por el vértice de la parábola está desplazado o hacia la derecha o hacia la izquierda respecto al eje Y. Es decir, el eje de simetría no coincide con el eje Y. Eso significa esta situación. Mientras que si B es igual a 0, significa que este término no está. Eso me está indicando que el eje de simetría es el eje de las ordenadas. Eso me está indicando que este punto, el vértice de la parábola, es un punto del eje de las Y. Eso significa la presencia o no del coeficiente lineal. Y bueno, C ya les indiqué al comenzar. Se está indicando en qué punto la curva corta al eje de las ordenadas. Fíjense cuánta información tengo antes de graficar la función. Todo eso yo puedo saber de antemano antes de graficar, mirando simplemente la presencia o no y el signo de A cuando tengo que graficar este tipo de funciones. Pero fíjense que si tuviera que graficar una parábola cuadrática, no es redundancia decir parábola cuadrática. Usted me dice, si ya me dice parábola es cuadrática. No. No es redundante decir parábola cuadrática. Y ya después aclaramos, seguimos aclarando. Fíjense que teniendo en cuenta todo esto que acabamos de decir, cuando quiero representar una parábola cuadrática y conozco estos números, fíjense qué fácil es graficar simplemente con dos números reales que le doy a la variable independiente. ¿Cómo? Para que sea perfecta. Obviamente, cuando más números le dé a la variable independiente, más perfecta va a ser. Pero simplemente con dos valores que yo le doy a X, puedo graficar también una parábola cuadrática. Y lo puedo hacer bastante exacto. ¿Cómo? Muy sencillo. Para eso, lo primero que tengo que calcular es el vértice de la parábola. Ese puntito que yo le puse, donde pasa el eje de simetría. ¿Y cómo se calcula la abscisa del vértice? Que es el primer valor que yo le voy a dar a la variable independiente. Se calcula como menos el coeficiente lineal sobre 2 veces el coeficiente cuadrático. Profe, esta es la ecuación. Sí, disculpe que le moleste. Sí. Ahí, Por favor. Sí. Hay alumnos en la sala de espera, se le cortó la luz y se quiere volver a conectar. Perfecto. Está bien, ya los admito. 2 alumnos son. Ya los admití. Bien. Entonces decía que el primer valor que le voy a dar a la variable independiente es justamente el valor de la abscisa, que lo calculo como menos el coeficiente lineal sobre 2a. Y ustedes me dirán, ¿y por qué es así? Bueno, ya lo van a ver ahora en álgebra. No tengo tanto tiempo, al que le interesa después lo puedo calcular, pero tengo que explicarle un poco de geometría analítica. Ya lo van a ver por qué esa es la formulita para calcular el vértice. Tiene su explicación, correcto, que tiene por qué es menos b sobre 2a. ¿Sí? Y repito, eso sale de la definición de parábola que van a estudiar ustedes ahora en álgebra y geometría cuando lleguen a estudiar curvas en el plano. Van a estudiar circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Y ahí van a verificar por qué la coordenada en X de la abscisa es menos b sobre 2a. Una vez que obtengo este valor, con ese valor, si yo hago mi tablita de valores, les dije que el primer valor que le doy es el X. Reemplazo en la expresión de la función ese valor de X y obviamente voy a obtener la coordenada Y del vértice. Por lo tanto, entonces, si ya voy graficando, entonces supónganse que esta es la coordenada en X del vértice.
reemplazo en la función y obviamente encuentro el valor de, vamos a suponer que nos da un valor negativo x. Obtengo el y del radio. Y entonces obtengo el primer punto de mi parábola, que es el vértice. Bueno, dependiendo, dijimos, del signo de A, si es positivo o negativo, va a ser la parábola para arriba o para abajo. Supongamos que A es positivo. Voy a suponer de que A es positivo. Entonces mi parábola va a ser hacia arriba. Entonces ya sé que la curva va a ser hacia arriba. Bueno, pero ¿cómo represento cada una de esas ramas? Yo sé que por el vértice sí o sí pasa el eje de simetría de mi parábola. Quiere decir que la rama que está a la derecha es exactamente igual a la que está a la izquierda. Entonces, ¿qué hago? ¿Para qué me sirvió encontrar este punto? Y bueno, muy sencillo, porque para encontrar valores de la rama derecha tendré que darle valores a X que estén a la derecha del vértice. Y para encontrar valores que están a la izquierda tendré que darle valores a X que estén a la izquierda. Muy sencillo. Entonces, supónganse que le quiero dar el valor 0. Perfecto. Le doy 0 y obviamente voy a encontrar el valor de C. Y entonces, si quiero, ya puedo, como sé que es una curva, la primera es esta. Y ya tengo la primera rama de la parábola. Obviamente que cuando más valores le dé a X, más perfecta va a ser mi rama. Pero yo con este par de valores con el que tracé esta rama de la parábola, ya estoy en condiciones de graficar la otra. ¿Por qué? Valiéndome de que la curva es simétrica respecto al eje Y. Si yo desde el vértice, para encontrar este punto, me desplacé esta distancia, por simetría me desplazo la misma distancia hacia la derecha del vértice. Y por condición de simetría le va a corresponder el mismo valor de función. Por lo tanto, uniendo, aparece la parábola. Y con un par de valores grafiqué perfectamente la curva. Obviamente que cuando más valores le dé a X, más perfecta va a ser la curva. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profe. Profe. Fíjense que les dije que no era redundante decir parábola cuadrática. ¿Por qué? Porque si seguimos analizando funciones polinómicas, la siguiente a la cuadrática va a ser la función cúbica. Y ya voy a tener un polinomio de tercer grado. Ya voy a tener un polinomio de tercer grado. Y justamente si yo tengo que graficar una función cúbica, la gráfica de una función cúbica también se denomina parábola, pero no parábola simplemente, sino parábola cúbica. Parábola cúbica. Por eso le decía, no es redundante decir parábola cuadrática. Porque también la gráfica de una función cúbica es una parábola cúbica. Obviamente que la gráfica es distinta a la parábola cuadrática, pero también es una parábola. Y la de cuarto grado también se va a llamar parábola, pero se va a llamar parábola bicuadrática, porque una función de cuarto grado justamente es ya bicuadrática, 2 veces al cuadrado. Entonces también la curva que representa a una función de cuarto grado se denomina parábola bicuadrática. Bien, ¿cómo es la gráfica de este tipo de funciones? Muy sencillo, lo mismo, A, B, C y D pertenecen a los números reales, con la salvedad de que sí o sí A tiene que ser distinto de 0 para que la función sea cúbica, porque si hay 0, esto no estaría y dejaría de ser una función cúbica. ¿Los demás coeficientes pueden ser 0? Sí, pueden ser 0.
cualquiera de estos tres, A distinto de 0, pero B, C y D, cualquiera o los tres pueden ser 0. Este término, como en cualquiera de las funciones polinómicas, es el término independiente. Y va a ser el valor en que la función corte al eje de las ordenadas. Por lo tanto, este concepto de término independiente no cambia. Ahora, ¿qué pasa si B y C son 0 o no son 0? ¿Y qué pasa si D es 0 o no es 0? Vamos a ver la primera situación en que tanto B como C como D, todas son 0. Todos son 0. Obviamente esto tiene que ser sí o sí distinto de 0. Entonces, nos quedaría una parábola cúbica donde solamente tengo el término cúbico. ¿Y cómo es la gráfica? Bueno, la gráfica de una parábola cúbica es una S. Es una S, que puede ser una S vertical o una S horizontal. Dicho de otra manera, una S horizontalizada o una S verticalizada. ¿Qué significa eso? Que la gráfica puede ser una S vertical en este sentido o en este otro sentido. Y esta gráfica va a ser cuando ocurre esta situación o cuando ocurre que B y C son 0 y solamente D es distinto de 0, igual que A. La gráfica va a ser una S vertical. ¿Qué diferencia hay entre que D sea 0 o sea distinto de 0? Muy sencillo. Si yo tuviera que graficar este punto donde cambia justamente esa curvatura en esa S, ¿es el centro de coordenada o se traslada a este punto distinto de 0 por la condición de término independiente? Para que entiendan, supónganse que quiero graficar la parábola cúbica x al cubo, donde A vale 1, en este caso, y D vale 0. Una tablita de valores, si le doy 0 me da 0. Y eso es lógico, porque al ser D 0, no tengo ordenada el origen, va a pasar por 0. Si le doy 1, me va a dar 1. Si ya le doy 2, me va a dar 8. Si le doy menos 1, me va a dar menos 1. Si le doy menos 2, ya me va a dar menos 8. Y por lo tanto, entonces, aparece la S vertical, donde justamente como D era 0, el valor en que corta el eje Y es el 0, porque no aparece, no hay ordenada al origen. Mientras que si se mantiene que B y C son 0, pero D es distinto de 0, voy a tener ordenada al origen, y esa S va a cortar al eje Y en ese valor de 0. Es decir, si a esta parábola, por ejemplo, le agrego el valor más 2, significa que esa S, este punto donde cambia la curvatura, se produce en la ordenada al origen. Esa es la diferencia de que aparezca D o no aparezca D y los otros dos coeficientes sean 0. Pero yo le puse que puede ser en este sentido o en este otro sentido, esa S verticalizada. ¿De qué depende? Depende del signo que tenga el coeficiente cúbico. Si A es mayor que 0, esto significa que la S va del primero al tercer cuadrante, que es el que está dibujado acá, porque fíjense que acá A tomaba el valor positivo. Mientras que si A, que es el coeficiente cúbico, es menor que 0, es un número negativo, la S va a ir en el otro sentido. Va a ir del segundo al cuarto cuadrado. Y si no, fíjense, grafiquen directamente menos x al cubo más 2. Con seguridad que va a seguir cortando en 2 la parábola, pero la curva va a ser en este sentido. Esa es la gráfica de una parábola cúbica
y el significado de sus coeficientes. Bueno, pero eso ocurre cuando B y C son 0. ¿Qué pasa si ahora B y C son distintos de 0? O alguno de ellos sea distinto de 0. Puede ocurrir entonces que B sea distinto de 0 y C sea igual a 0, que B sea igual a 0 y C sea distinto de 0, o que ambos sean distintos de 0. Voy a aclarar acá porque si no van a creer que B tiene que ser igual a 0. D también sea distinto de 0. Que alguno sea de estos coeficientes sea 0, o bien los dos sean distintos de 0. D siempre tiene el mismo significado, ¿eh? Eso no cambia. ¿Qué es lo que pasa en la gráfica? Si alguno de estos coeficientes son distintos de 0, o los dos son distintos de 0, lo que va a pasar es que esa S, que antes era verticalizada o vertical, ahora se horizontaliza. Y la curva tiene o ese sentido, o bien tiene este sentido. Eso va a depender del signo que tengan esos coeficientes. Es decir, esa parábola cúbica ahora se horizontaliza. Sigue teniendo la forma de una S, pero en este caso horizontal. Y acá viene una pregunta. ¿Cómo grafico para obtener exactamente esa gráfica? ¿Con cuántos valores? ¿Simplemente con una tablita? Y no. Con una tablita seguramente te va a costar muchísimo graficar esto. ¿Por qué? Porque como es un polinomio, el dominio son todos los números reales y la imagen va a ser todos los números reales. Es decir, yo a X le puedo dar cualquier número real y voy a obtener como resultado otro número real. Entonces el problema va a ser que si yo quiero graficar una parábola con estas características, con una simple tablita de valor, y me puedo pasar horas dándole valores a X hasta ver a dónde llegó acá y encontrar este otro punto para hasta dónde baja, hasta dónde sube, hasta dónde empieza a bajar nuevamente. Puedo encontrar y estar horas. Y ustedes me dirán, y bueno, entonces, ¿cómo hago? Bueno, por el momento, te digo que no lo vas a saber, porque eso lo vamos a estudiar cuando veamos derivadas. Cuando estudiemos derivadas, hay un punto que se llama extremos relativos de una función. Y dentro de extremos relativos vamos a estudiar lo que se llama optimización de funciones. Justamente, la obtención de estos puntos en forma muy sencilla se obtiene por la aplicación de la derivada de una función. Que simplemente encontrando con esta aplicación estos puntos, yo puedo graficar con esos puntos directamente en forma perfecta esta S. Por lo tanto, entonces, existe un procedimiento matemático que con pequeños puntos, con una pequeña cantidad de puntos, yo puedo graficar perfectamente este tipo de funciones. Y para cerrar, para ser respetuoso del horario, porque empecé a las 9:05, me pasé un minuto, simplemente una función bicuadrática para terminar funciones polinómicas. Una función bicuadrática es un polinomio de cuarto grado, donde obviamente, si está completo ese polinomio, aparecerán todos estos coeficientes, que son números reales. Obviamente el único que tiene que ser distinto de 0 va a ser A para que sea una función bicuadrática. Los demás pueden ser 0, sí. Pueden estar todos, pueden no estar todos, pueden ser algunos 0, otros no, inclusive hasta el término independiente. El único que no puede ser 0 es A. ¿Cómo es la gráfica de una función bicuadrática? Son dos parábolas cuadráticas unidas. Es como si fuera una doble D. Es como una combinación de parábola cuadrática y parábola cúbica, porque es como si una de esas acostada, que puede ser en ese sentido o puede ser en este sentido.
¿Cómo grafico? Y lo mismo que expliqué para funciones cúbicas. Es muy difícil que simplemente haciendo una tablita de valores, yo le dé valores a X y obtenga la gráfica perfecta de este tipo de funciones. Me puedo pasar horas hasta poder determinar estos puntos donde baja, donde sube, donde vuelve a bajar. Puedo pasar horas si simplemente le doy valores a X. Porque el dominio, repito nuevamente, van a ser números reales. Porque para cualquier número real voy a obtener como resultado otro número real. Por lo tanto, el dominio y la imagen van a ser todos los reales. ¿Cómo se hace esto? Lo que expliqué anteriormente. Cuando estudiemos aplicaciones de la derivada, vamos a estudiar como aplicación de la derivada de una función los extremos relativos que presenta una función. Estos son los que se denominan extremos relativos de una función. Los valores menores o mínimos y los valores máximos que tiene la función. Bueno, hasta aquí, chicos, para no quitarle más el tiempo y ser respetuoso de lo que yo les dije que iba a dar clase hasta las 1:30, me pasé 3 minutos. De lo que hemos visto hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntarme o de lo que ya hemos visto? Profe, yo le quiero hacer una consulta. Sí, te escucho. Yo he visto en varios libros que hablaba de codominio y de preimagen. Está bien. Vieron que la matemática tiene muchos, no conceptos distintos, sino términos. Mira. Contesto la pregunta que me dice su compañero. Cuando hablamos de funciones, hablamos de alcance, hablamos de dominio, hablamos de rango y hablamos de imagen. ¿Sí? De una función. Para que una relación sea funcional, estos siempre tienen que ser coincidentes. Por las propiedades de unicidad y de existencia. Bien. Cuando hablamos de rango e imagen, no necesariamente estos coinciden. Porque el rango son todos los elementos del segundo conjunto. Mientras que la imagen solamente son aquellos elementos del rango que están vinculados. Así como al primer conjunto es el dominio, el conjunto imagen también se llama codominio o contradominio. Tiene 3 palabras sinónimas. Todas estas palabras significan exactamente lo mismo. Como vos decís, depende de la bibliografía que leas. Lo más común es hablar de imagen, pero decir imagen, decir codominio o decir contradominio es exactamente lo mismo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, pero ahora surgiría otra pregunta. ¿Y por qué aparece la palabra codominio o contradominio? ¿Te preguntaste por qué? ¿Por qué le habrán querido poner ese nombre? También. Claro, yo entendí, o sea, por ahí viendo el que era como, digamos, lo contrario a dominio, por eso no me quedó claro y le quería preguntar. No. No tiene nada que ver, ¿viste? Por eso justamente hice la pregunta. No tiene nada que ver que es lo contrario. No es que sea lo contrario. Porque lo contrario de 4 sería menos. ¿Quiere decir que depende, profe? No. ¿Saben por qué? Para definir el concepto que todavía nosotros no llegamos de función inversa. Para definir este concepto, aparecieron estos. ¿Por qué? Seguramente le van a quedar dudas hoy, y es lógico porque todavía no avancé, pero tienen idea de lo que es una función inversa. Para que exista una función inversa, en primer lugar debe existir una función, porque yo no puedo hablar de algo inverso si no tengo el origen. Entonces, para poder hablar de esto tengo que tener una función, pero no cualquier función. Porque no cualquier función admite función inversa. Para que una función admita función inversa,
La función debe ser una función biyectiva. Y entonces, para que exista esto, dijimos debe existir una función. Y entonces, esta función tiene un dominio y tiene una imagen. O bien un codominio, o bien un contradominio. Entonces, pero para que esta función admita inversa, esta función debe ser biyectiva. Si no, no tengo función inversa. Entonces, el concepto de función inversa dice, dada una función biyectiva, se llama función inversa de la dada a aquella que tiene como dominio, el dominio de esta, es el conjunto de enfrente, el que está en el de enfrente, en la imagen, en el codominio, en el contradominio, no porque sea lo contrario. Quiere decir que la imagen de la función inversa, perdón, el dominio de la función inversa es la imagen o codominio o contradominio, pero no es porque sea lo contrario. Y el conjunto imagen o codominio o contradominio de la inversa es el dominio de la función dada. De ahí sale el concepto de codominio o contradominio. Es el del otro lado, el que está enfrente. Estamos, por eso salen esas palabras sinónimas de imagen, para definir el concepto de función inversa. ¿Está? ¿Y preimagen, profe? ¿Cómo? ¿Preimagen? Preimagen, vuelvo a repetir, es para todos esos conceptos son sinónimos para definir función inversa. Ah, está, profe, está. Todo Sí, para profe, le definir consultaba. función inversa. ¿Está? Bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro todo lo que vimos hoy? ¿O por lo menos se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió bien. Perfecto. Profe, se entendió. Bien. Muy bien, chicos.